nuestros amigos que están junto a nosotros, a Wilder con Elizabeth, que están acá. Ellos, esa comida rica que comemos en fiesta latina peruana, la otra vez nos invitaron a comer a su casa. Uy, señor, salimos rodando de ahí, de gorditos. Muy rica la comida peruana, así que le damos la bienvenida, le damos un fuerte aplauso a y también no le vamos a dar la bienvenida porque son parte de la casa. Están en los grupos de vida ya de Sprinter, a Edwin con Jeremy, sus hijos. Así que también le vamos a dar un fuerte aplauso a ustedes, ¿cierto? Gracias a Uriel, a Diana, que ayer estuvieron junto a nosotros ahí en el parque de Prairie Grove, en el picnic que organiza el Parque de la Batalla. Y pudimos ahí hacer contacto con varios hispanos del área de Lincoln, de aquí de Prairie Grove, uno que otro de Farmington, y algunos que venían incluso de Sprinter, venían a ese día de fiesta. Pudimos dar alimentos en el sentido de arroz relleno ecuatoriano, frijoles charros, 3 tipos de jugos mexicanos, y fue bien lindo. Todos miraban, algunos americanos miraban a cierto grado así como no me tinca estos jugos, esta comida, y después de comerlo venían y se querían repetir esto. Bueno, cierto, no saben lo que se pierde con las comidas hispanas, ¿eh? Pero hoy tenemos un mensaje y comenzamos una serie, una miniserie, va a ser 3 domingos, y esta serie se llama El Poder de Transformar. Y el título de hoy día se llama Recibiendo el Poder de su Promesa. Nosotros tenemos algo sumamente importante, que es la promesa que nos dio Jesús. Jesús dijo: yo me voy a ir, ¿a dónde? A mi Padre, dice, y voy a ir a preparar morada, ¿cierto? Jesús era un constructor. Jesús era un constructor, no era un carpintero como muchas veces la traducción del oficio de Jesús era constructor en piedra y en madera. No necesariamente era un carpintero como lo conocemos hoy en día. Él era un constructor. Y el mismo constructor que hizo un oficio de constructor hasta sus 30 años, es el mismo que dijo: yo voy a ir a preparar morada, voy a construir morada para que donde yo esté también ustedes estén. Fue a construir esa nueva Jerusalén, que un día el Señor Jesús vendrá. Y dijo: me tengo que ir. Pero los discípulos estaban: no te vayas, quédate, no te vayas. No, tengo que ir porque vendrá otro, el Consolador, otro igual a mí, con la misma esencia, con el mismo poder, con el mismo ADN, Dios mismo, pero se llamará el Espíritu Santo, que no estará en cualquier lugar, estará en todo lugar, sobre todo estará en ustedes. Y es sumamente importante saber que el Espíritu Santo es la promesa de Jesús para nuestras vidas. Vamos a Hechos 1, 8, dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros o vosotros o ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibir el don, el regalo del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo es uno de los dones más gloriosos que nos entrega nuestro Señor Jesucristo, que tiene para todos sus hijos. Todo aquel que acepta a Jesús como Señor y Salvador, que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y Dios lo levantó de los muertos, que un día vendrá por toda su iglesia, ese es Hijo de Dios. Y ese recibe el Espíritu Santo. Es un acontecimiento sumamente importante porque trasciende de nuestras vidas. Significa realmente la consagración de nuestro ser en unión con el Señor. Nosotros como creyentes permitimos que el Espíritu Santo venga y more en nuestras vidas. Hay gente que acepta a Jesús, sí, puede aceptar a Jesús,
pero no necesariamente recibe el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan el pasaje donde dice que la casa, que sacan al demonio que estaba en la casa? Es como la persona que está endemoniada, se le saca el demonio, el espíritu, y queda la casa, dice Jesús, vacía. Pero si no se llena esa casa con el Espíritu Santo, dice que el demonio anda buscando por todo alrededor y dice: voy a volver a mi casa a ver cómo está. Y vuelve a la casa y esa casa está vacía porque no fue llenada por el Espíritu Santo. La persona no abrió el corazón para que fuera lleno por el Espíritu Santo. Y él vuelve con 7 demonios más fuertes que él. Y el futuro estado de esa persona es peor. Pero nosotros permitimos que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que ha estado desde la creación, desde el inicio, dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo ya estaba desde ese entonces, desde antes. Entonces a veces nosotros creemos que el Espíritu Santo aparece solamente ahora con los discípulos en Pentecostés, y no es así. Pero lo recibimos cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, o cuando somos bautizados en aguas también. Pero también podemos recibirlo por la imposición de manos. Eso es sumamente a veces delicado, que impongan las manos. A veces usted puede ir a una iglesia que hay una banda, puede haber un predicador, y empiezan a ponerle las manos y a tumbarlos hacia atrás. Pero ojo con la transmisión de espíritus. Usted no sabe lo que está transmitiendo esa persona, porque usted no conoce a esa persona, por muy conocido que sea, pero quizá usted no lo conoce. No sabe quizás en qué anda esa persona. Y el Espíritu Santo, ¿por qué lo debemos recibir realmente nosotros? Debemos recibir al Espíritu Santo porque Dios lo ha provisto. Y nos dice antes que vayamos a este versículo, quiero explicarles que en el Antiguo Testamento, en la antigüedad, antes de Cristo, el Espíritu Santo venía a cierto tipo de personas que Dios quería usar. Y el Espíritu Santo llenaba a esa persona, y lo llenaba ¿con qué? Con poder, con fuerzas. En la gran mayoría de los jueces ocurre eso, de los jueces que salían a defender a Israel. Como ¿cuál juez? Tenemos Sansón, Gedeón y entre varios otros. David también venía sobre él el Espíritu Santo. Elías, Eliseo, los profetas, venía sobre él el Espíritu Santo. Pero no era que el Espíritu Santo vivía y moraba en ellos. Pero desde el Nuevo Testamento, desde Jesús, desde Pentecostés, no habla la Biblia que nosotros ahora el Espíritu Santo va a estar en todo lugar, pero ya no solamente para los cristianos, para los hijos de Dios. El Espíritu Santo va a estar dentro de nuestros corazones, en nosotros y con nosotros, en nosotros y con nosotros. Y el Espíritu Santo es el que ocupa el lugar de Cristo. Por eso Jesús dice: tiene que venir otro igual a mí, el Consolador. Él le recordará todas las cosas, Él les llenará y los llenará de poder. Es el Espíritu Santo que nos da poder, que nos guía, que nos ayuda, nos fortalece, nos consuela. Pero veamos este mover del Espíritu Santo en la Biblia. ¿Cómo aparece el mover del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? Aparece primeramente con los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús había resucitado, y antes de ascender a los cielos, dice la Biblia ahí en Juan 20:22, dice: acto seguido, Jesús sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Entonces los 12, los que estuvieron ahí con Jesús, recibieron el Espíritu Santo mientras Jesús ascendía a los cielos. Después el mover del Espíritu Santo llega a los 120 en Pentecostés. Dice Hechos 2:4, dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Estas lenguas de diferentes
Ojo, son idiomas, no son lenguas angelicales. En diferentes lenguas según el Espíritu concedía expresarse. Lea Hechos 2 y se va a dar cuenta que habían partos menonitas, de Creta, griegos, de Egipto, de África, de diferentes partes, y ellos empezaron a hablar otras lenguas. Es como que si viniera el Espíritu Santo y se derramara en este momento en nosotros y comenzáramos a hablar chino, alemán, ruso, japonés, coreano y sucesivamente diferentes idiomas. Y nosotros empezamos a proclamar el Evangelio, la grandeza de Jesús. Y la gente que venía a ese lugar se decía, ¿por qué ellos están hablando nuestro idioma si no son de donde venimos nosotros? Es como si usted me dijera, ¿por qué usted está hablando, por qué está hablando mexicano si este chileno no es mexicano? Mejor no le digo las únicas palabras que sé de México. Esos malos amigos que me dijeron cosas. El mover del Espíritu Santo también llegó el día a los discípulos primero, el día de Pentecostés, pero después llegó a los samaritanos. El diácono Felipe, cuando la iglesia comenzó a ser perseguida, el diácono Felipe, uno de los 7 diáconos, va a Samaria y empieza a predicar el Evangelio, se arrepienten y son bautizados en agua, pero no reciben el bautismo del Espíritu Santo. Y miren lo que dice la Biblia: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos y empezaron a recibir el Espíritu Santo. Así es el mover del Espíritu Santo. Después el Espíritu Santo viene sobre la vida de Pablo, pero no viene de una manera así como natural. Viene a través de la imposición de manos de un cristiano llamado Ananías. ¿Dónde lo podemos ver esto? Lo podemos ver en Hechos 9:17. Dice, Ananías se fue y cuando llegó a casa le puso las manos sobre Saulo, que es Pablo, y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en camino a Damasco, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Increíble cómo el Señor le dio a los 12, le dio a los 120 en Pentecostés, le dio a los samaritanos, le da el Espíritu Santo a Pablo y después a Cornelio, un centurión romano, y sus amigos que eran griegos, no eran judíos. Y miren lo que dice Hechos 10, 44-45. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, los que escuchaban el mensaje. Y los creyentes judíos, mire, dice, que habían llegado con Pedro, quedaron asombrados que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado sobre los no judíos. ¿Se da cuenta? ¿Me seréis testigo dónde? En Jerusalén, en Samaria, o sea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. ¿Quién estaba en Jerusalén? Los discípulos. En Judea, que es la región donde está Jerusalén, los 120. En Samaria, los samaritanos. Hasta la última tierra, el centurión romano, Pablo. Y ahora, mire, dice, el mover del Espíritu Santo con la imposición de Pablo a los de Éfeso, a los efesios. Dice Hechos 19:44. Pablo le explicó: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, y él indicaba a la gente que creyera en el que vendría después de él, ¿cierto? Juan el Bautista, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo le impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran un total de 12 hombres, eso en Efesios.
Entonces, hasta lo último en la tierra, en casa de Cornelio con los gentiles, aquí en la iglesia de Éfeso, Pablo imponiendo las manos para que reciban el don del Espíritu Santo. ¿Por qué tenemos que recibir el Espíritu Santo? Es porque Cristo recibió el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando Cristo recibe el Espíritu Santo? Fue cuando Cristo es bautizado. Dice que los cielos fueron abiertos, el Espíritu Santo descendió en forma como paloma y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Mateo 3:16 dice: tan pronto Jesús fue bautizado, subió del agua, en ese momento abrió el cielo y vio el Espíritu de Dios bajar como una paloma y postrarse sobre él. El mismo testimonio de Jesús, el testimonio para que su misión lo declara. Lucas 4:18 dice Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. ¿Quién es el que actuaba a través de Jesús? ¿Cómo Jesús hacía los milagros? ¿Cómo hacía los milagros de convertir el pan y los peces en multiplicarlo? El agua en vino, en sanar leprosos, en sanar enfermos, en resucitar muertos. ¿Quién hacía eso? El Espíritu Santo. Jesús era 100% humano y 100% divino. Entonces el switch de 100% divino estaba abajo. No estaba arriba, no estaba funcionando. Porque si no, Jesús, para nosotros sería fácil decir a Jesús: oye Jesús, para ti es fácil, si tú eres Dios, tienes todo el poder. Es fácil, me duele la cabeza. Y tú haces así, y listo, ya no te duele la cabeza. Tengo hambre y no tengo dinero, y tomas, no sé, unos taquitos y los multiplicas en muchos tacos. Me dio hambre, por eso estoy hablando conmigo. Entonces, viene, y para Jesús hubiese sido fácil. Pero Jesús, su switch de poder estaba abajo. ¿Para qué? Por eso dice la Biblia que Jesús nos entiende, porque fue probado en todo. Entonces Jesús no es que haya utilizado su poder de Dios mismo para hacer milagros, fue el Espíritu Santo que intervino. A mí en algunas oportunidades me ha tocado orar por personas. Yo no tengo el don de sanidad, pero he orado por personas y esas personas han sanado. Es porque esa persona tenía fe en la oración. Y yo tenía fe que la oración podía sanarlo. Entonces, ¿qué se juntan? La fe en que Dios puede hacer todo. Y el Espíritu Santo se activa de esa manera, produciendo la sanidad de la persona. ¿Por qué tenemos que recibir el Espíritu Santo? Porque sus discípulos lo recibieron. Y nosotros somos discípulos de Jesús. Somos discípulos del libro. Somos discípulos del camino. Somos los discípulos de Jesús. ¿Usted cómo le dice? ¿Usted qué? Le dice, ¿de qué religión es? Usted dice, soy mormón, soy testigo de Jehová, soy Hare Krishna, soy budista, soy musulmán. ¿Usted qué es lo que dice? Soy cristiano. ¿Por qué? Porque soy seguidor de ¿quién? De Cristo. Nosotros acá en ningún momento vamos a decirle a usted la religión evangélica es la mejor. No, la religión no salva a nadie. Ninguna iglesia salva a alguien. Es Jesucristo el que salva a las personas. Porque la iglesia de Cristo está en todas partes del mundo. A veces decimos, no, que los bautistas tienen hegemonía sobre todo lo demás. No, es que los metodistas, es que los pentecostales, y así sucesivamente. No es así. No se atribuyan a Jesús como propio. Jesús es de todo aquel que cree en que Jesús es el Hijo de Dios. Ese será salvo. ¿De dónde nace el cristianismo que yo sigo? Nace desde Jesús. Nace desde la iglesia que Jesús entregó a los discípulos en Jerusalén, y así hasta llegar hasta Chile. En el año 2000,
No, 1994, cuando el Señor salió a mi encuentro. 31 años atrás salió el encuentro. ¿Ves que soy joven? 31. Desde que conocí al Señor, por eso. Pero la iglesia siempre ha estado en el caminar de nosotros, a través de personas que han dejado que el Espíritu Santo gobierne sus vidas. El Espíritu Santo, ¿por qué tenemos que recibirlo? Porque es una orden imperativa de Jesús. Dice, Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes creen en el Espíritu Santo? Porque veo varias caras así como que están así como, ¿qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿Saben por qué? Porque hablamos más del Padre, de Jehová, hablamos más del Hijo, de Cristo, de nuestro Salvador. Jehová es el Creador, el Padre, Jesucristo es el Hijo, el Salvador, y el Espíritu Santo es el Consolador que está con todo. Está conmigo aquí, con usted, aquí en este momento, pero también está en la China, también está en México, también está allá en Irán, con los cristianos perseguidos allá en África. Está el Espíritu Santo en todo lugar. ¿Quién está haciendo la obra en nosotros? Es el Espíritu Santo. Lo que pasa es que no le damos protagonismo al Espíritu Santo en nuestra vida. Nosotros decimos, sí, si yo creo en Dios, me sé la Escritura, leo la palabra, pero cuando yo tomo decisiones, no soy sensible a lo que el Espíritu Santo me quiere decir. Y llego y tomo la decisión nomás. Y me compro la casa de $1 millón. Y el Señor dice, ¿cómo la vas a pagar? ¿Me preguntaste a mí si ibas a tener para comprarte esa casa de $250,000? Pero yo toda la vida he sido trabajador y le pongo el hombre y claro que voy a pagarla. ¿Me preguntaste si toda la vida vas a estar en una condición óptima física, económica para poder pagarla? No, es que esta troca que me compré es mi sueño que yo quería desde chiquitito, desde jovencito. Es que esta cartera que traigo, pastor, la MK, Miguel Cancino, quizá alguno de ustedes llevó con esa cartera, pero entonces la MK, mira, ya levantan la mano, uy, Señor Jesús, el Señor está hablando hoy día, me parece. ¿Esta cartera el Señor me la dio? No, el Señor no se la dio. Usted se la quiso comprar porque era su gusto. Pero le preguntamos al Espíritu Santo, ¿me voy a cambiar de trabajo? Le preguntaste al Espíritu Santo. Háblame, Espíritu Santo, por favor. No le voy a decir a nadie, pero tú vas a poner a las personas que ellos me van a hablar y voy a saber, voy a reconocer tu voz que me estás hablando. Tenemos que darle la importancia al Espíritu Santo. ¿Por qué tenemos que recibir el Espíritu Santo? ¿Sabe por qué? Porque seremos empoderados por el Espíritu Santo. Marcos 16, 17 al 8. Estas señales se acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo, ¿cierto? Porque en el nombre de quién lo hacemos. ¿De una iglesia? ¿En el nombre de la iglesia apostólica romana? No, en el nombre de los bautistas, en el nombre del pastor Miguel. No sirve de nada. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre dado a los hombres, en el cual podemos ser salvos. ¿Cuál es el nombre ese? El nombre de Jesús. Y dice que en el nombre de Jesús expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, y ahí sí son nuevas lenguas angelicales. Y también Dios nos puede poner un idioma nuevo. Ahí es lo que dijo amén, ella va a recibir un idioma nuevo. Tomarán serpiente con sus manos, es cuando usted acaricia a su suegra. Y cuando beban algo venenoso, cuando la suegra hace comida, no le hará daño alguno, dice. Por eso es importante orar, bendecir los alimentos antes de comer. Y pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán, recobrarán la salud. Yo creo que el Señor va a sanar a Uriel. Un día estábamos ahí en el hospital
pusimos aceite en nuestras manos. Y la Biblia dice que llamen a los ancianos, ¿cierto? Y los ancianos, ¿quiénes son? Los pastores, maestros, misioneros, evangelistas, profetas, apóstoles, etc. Ya, apóstoles no tenemos en este tiempo actual, pero todos los que son líderes en la iglesia. Pero en ese momento estaba yo, mi esposa estaba afuera con la niña, pero estaban nuestros hermanos de la iglesia. Y estaba Yasmín y estaba el hijo de Miguel. Ahí, ella. Entonces, todo. Pero ¿saben lo que tocó mi corazón? Ver cómo la vida de un hijo de 15 años, ¿15 tienen? 13 años, haberle subido años. 13 años ponía sus manos sobre su papá para que Dios lo sanara. Yo creo que él toda la vida se va a acordar cuando estuvo en el hospital orando por su papá. Porque Dios toma a veces situaciones ¿para qué? Para hacernos despertar espiritualmente. ¿Tenemos requisitos para recibir el Espíritu Santo? Claro que sí tenemos requisitos. Arrepentirnos de nuestros pecados. Los samaritanos se arrepintieron. ¿Se acuerdan de, si usted conoce a Apolos, que estaba en la iglesia de Alejandría? Él había recibido el bautismo de Juan el Bautista de arrepentimiento, pero no había recibido el bautismo de Jesucristo. No había recibido el bautismo, no sé si me entienden o están confundidos. El bautismo de Juan era arrepentirse en agua, arrepentirse por sus pecados, ¿cierto? Se arrepentían por sus pecados. El bautismo de Jesús es ser bautizado por Jesús, arrepentirse y ser bautizado. Te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, y ¡pum! Y aparece y nace la nueva criatura, ¿cierto? Pero el bautismo del Espíritu Santo es cuando dejamos que el Espíritu Santo entre a nuestros corazones. Eso puede ser en la conversión, cuando tú aceptas a Jesús, o puede ser cuando tú te bautizas, porque hay diferentes formas en el Nuevo Testamento. Entonces no podemos llegar y poner al Espíritu Santo cuadrado en una forma. No, el Espíritu Santo actúa de esta manera. No. El Espíritu Santo tiene una multiforma de trabajar. Por eso que la manera en que Dios trabajó en mi vida, en mi convertimiento, en llegar a mi vida, es diferente a la suya. Y la suya va a ser diferente a la de sus hijos. No quiera que sus hijos, no, es que tú tienes que seguir la senda antigua porque así me enseñaron a mí. Yo soy de hueso colorado. Nosotros en Chile decíamos de cuello colorado porque como predicábamos en la calle nos quedaba todo el cuello rojo por el sol. Pero yo no puedo imponerle mi religiosidad a mi hijo. Tengo que él vea cómo yo me relaciono con Jesús, cómo yo me relaciono con el Espíritu Santo, y él va a querer, pero la forma y la manera lo va a hacer el Espíritu Santo de formas diferentes. Amén. El año pasado teníamos a Galilea, a Adán y a Adrián. Los tres se bautizaron. Y son, no sé, 11, 9 y 9 años. ¿Y usted a qué edad se bautizó? ¿A qué edad? Dígalo. A los 37. A los 37, a los 18. A los 9. Mira, a los 9. Yo a los 16. Entonces podríamos decir que ellos son más espirituales que nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tocó sus corazones. El Espíritu Santo puso en su corazón. El otro día Yasmín me decía, mi hijo Isaías quiere bautizarse pastor. ¿Dónde quiere bautizarse? ¿En el bautisterio allá adentro en la iglesia americana? ¿Quiere en un río? ¿En un lago? A algunos les gusta en un río. A uno le gusta en la alberca bautizarse. Porque dice que cuando uno se bautiza en una alberca o en un bautisterio, los pecados del otro condenado desgraciado que se bautizó antes que usted quedaron ahí en el agua. Entonces usted no quiere tragarse los pecados del otro. Es mejor en un río, para que así la corriente se lleve ahí los pecados de los demás. Pero ese pequeño, ¿cuántos años tiene?
7 años. Él quiere bautizarse. Y nadie a ti le ha dicho, hoy tú tienes que bautizarse. Es el Espíritu Santo trabajando en su vida. ¿A través de qué? De la enseñanza de sus padres que le dan a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos como lo hicieron los de la iglesia de Éfeso que se recibieron. Se arrepintieron, recibieron el bautismo y la imposición de manos del Espíritu Santo. Otro requisito también básico para recibir el Espíritu Santo es la fe en Cristo. Marcos 16, 17. Dice, estas señales acompañarán a los que crean. No es solamente decir, sí, buena onda la ideología, el cristianismo. Buena onda es Jesús. No, aquí es para los que crean. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en Él crea, todo aquel que en Él cree, no se pierda. ¿Sabe dónde está la fe? Por eso que es ¿fe en qué? En Cristo, para que todo aquel que en Él cree. ¿En quién? En Jesucristo. Gálatas 3:14 dice, así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida, escuchen, a Abraham llegara a las naciones, para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Por su fe usted recibe el Espíritu Santo. Por su fe usted se llena la llanura del Espíritu Santo, rebosa. Usted es como una copa que rebosa de ese vino del Espíritu Santo, de ese aceite de la lámpara, llenita, para iluminar para todos lados. ¿Qué requisito más necesitamos? Ser obedientes a la voluntad de Cristo. Juan 20:22, acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Cuando tú quieres recibir el Espíritu Santo tienes que obedecer. El Señor te quiere bendecir, quiere llenarte del Espíritu Santo, llenarte de su presencia, usarte con poder, pero a veces nosotros no queremos. ¿Por qué? Porque estamos siendo desobedientes. Somos negativos, somos contreras, le llevamos en contra a todo. Hechos 5:32, nosotros somos testigos de los acontecimientos y también lo que es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. ¿A quién le ha dado el Espíritu Santo? ¿A los que son hijos de desobediencia? No, a los que le obedecen, Dios les da el Espíritu Santo. Los requisitos también, sumisión a Cristo. Es sumamente importante que seamos sumergidos en el poder del Espíritu Santo, que seamos llenos de su presencia, que seamos obedientes a su voluntad. También ser transformados y ser santificados por el Espíritu Santo. Nosotros ya tenemos la salvación. ¿Cuántos tienen la salvación? Amén. Levante su mano y que creen que tienen la salvación segura. Amén. Levante su mano. Los que creen que tienen la salvación segura. ¿Sabe por qué? Porque no es por nuestra obra. No es por nuestras obras, sino es por la obra de Cristo en la cruz. Porque le dice la Biblia que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Usted puede darle de comer a todos los pobres del mundo. Puede cuidar niños, viejitos, todo. Puede ser la persona más buena. Pero esas obras, cuando son pasadas por el fuego, en un momento esas obras van a ser pasadas por el fuego. Todo lo que hacemos como cristianos va a ser pasado por el fuego. ¿Y saben qué? La motivación de esas obras se van a consumir. Y va a pasar solamente lo que tuvo buena motivación, correcta en el Señor. Y a veces decimos como cristianos, yo he hecho esto, he hecho misiones, que esto, que no. Va a pasar por el fuego. Y ahí vamos a darnos cuenta que consumidas, porque nuestras obras son como trapos de inmundicia. No somos salvos por nuestras obras, somos salvos por la fe que tenemos en Cristo, en la obra redentora de Jesucristo en la cruz.
Y para ser llenos del Espíritu Santo tenemos que dejarnos sumergirnos en el Espíritu Santo, ser saturados con su presencia, ser llenos, empapados. Anoche yo estábamos ahí con mi esposa y Anet en el living y empezó a llover fuerte y empezaron a caer granizos de nieve. Y salí corriendo para mover el auto y ponerlo debajo del árbol, para que la rama y todo eso, los frondosos del árbol amortiguara algo. Y salgo corriendo hacia afuera, lloviendo, y estaba lloviendo de una manera, llovía de arriba para abajo, eso es increíble. Pero quedé todo mojado, todo mojadísimo, pero salí corriendo sin zapatos, sin zapatillas, sin chanclas, nada. Salí corriendo, coloco el auto, después salgo y me doy cuenta que estaba sin calzado, pero quedé empapado, mojado entero, hasta los calzoncillos. Así estaba lloviendo en mi casa, no sé por su casa cómo va, pero realmente cuando voy sacando el auto, retrocediendo para meterme bajo el árbol, como que estaban tirando piedrazos hacia arriba del auto. Y llovía de una manera que yo abrí la puerta y seguía y se metía agua hacia adentro. Entonces abrí rápido, me salí, quedé todo empapado. Yo decía, y como yo ya me había entregado este mensaje, yo decía, Señor, así debemos de ser nosotros, empaparnos de tu presencia. Amén. Empaparnos, llenarnos de ella, que desde nuestro interior brote como ese río de agua viva por el Espíritu Santo que se mueve. Ese Espíritu Santo que ministra a nuestro corazón cuando nosotros estamos mal. ¿Cuántos despiertan días donde despiertan con el bajoneado, triste, melancólicos, nostálgicos, que no quieren ni siquiera levantarse? Gracias, somos dos. Los demás son todos santos ellos, ¿ya? Tú y yo somos los únicos pecadores que no queremos levantarnos, y el Espíritu Santo viene y nos anima, nos levanta. A mí me hace así como usted cuando hace así a las sábanas, así me hace el Espíritu Santo. Ya, listo, bótala toda esa situación que estás viviendo, ese bajón anímico. ¿Por qué? Porque nos seguimos al Señor por vista, lo seguimos por fe, creemos a sus promesas por fe. Y todos los días tenemos que agradecerle al Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es sumamente importante. No menosprecia al Espíritu Santo de Dios que está en su vida. A veces nos sentimos que hoy, Señor, te hemos fallado, yo debería de estar en otro nivel contigo. ¿Sabes por qué? Pero es tiempo de ser radicales, de decirle, Espíritu Santo, ¿cuántos son débiles aquí? Pero díganle al Espíritu Santo, ay Espíritu Santo, fuerte soy en ti porque tú me vas a fortalecer. Espíritu Santo, tú me haces vencedor en este día. El Espíritu Santo nos da poder para vencer toda tentación que el diablo nos pone. Hay veces hay tentaciones que el diablo nos pone. Y no estoy hablando solamente de una tentación sexual, física, no. A veces hay tantas tentaciones que nos pone el enemigo. ¿Cómo qué? Como trabajar el día domingo. Pagan al 100% la hora. Dan un bono extra para ir el domingo. Y usted dice, no, yo quiero servir al Señor en este domingo. El Espíritu Santo nos da poder frente a toda tentación, nos da sabiduría para tomar las decisiones correctas en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos ayuda a cambiar nuestros hábitos, nuestros patrones. A veces nosotros crecimos con patrones, malos hábitos de nuestra vida. ¿Nos cuesta orar? Eso es un hábito. El orar es un hábito. Debería de ser una forma natural, pero tiene que ser un hábito en poder conversar todos los días con el Señor. El otro día estábamos orando y la Anet, con Lisette, los dos en el living, y la Anet viene y trajo sus peluches, sus ositos, y los puso así de rodilla al lado de nosotros.
porque ve cómo sus papás están orando al Señor. Pero es un hábito. No es que, ¡ay! Me encanta orar de rodillas todos los días a tal hora, no sé, en la madrugada, en la mañana. No, cuesta un montón. Pero con el Espíritu Santo lo podemos hacer, lo podemos lograr, cambiar nuestros patrones de conducta, de vida. ¿Cuánto a ustedes les cuesta dejar de ir a esa iglesia satánica del Burlington y del Ross? Mujeres. Sí, allá hay una pecadora que dice que ella levanta las manos y dice, yo voy a esto. Y a veces gastamos más de lo que tenemos, de lo que nos entra, y utilizamos el crédito. Bueno, me arreglo ahí con unos bonitos y listo. Esos patrones, ¿quién nos puede ayudar a cambiarlos? El Espíritu Santo. Nos da la capacidad de cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir y podamos ser santificados. ¿Quién me recuerda la palabra? Es el Espíritu Santo. Recuerda la palabra en mi corazón. Recuerda la palabra en mi vida cuando yo tengo que dar un consejo, pero también cuando yo necesito una palabra de parte del Señor. El Señor viene y me recuerda a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos da la capacidad de anular y vencer todo pensamiento negativo y todo pensamiento destructivo que hay muchas veces que el enemigo viene a poner en nuestros oídos. ¿Sabes qué? Todos los días nosotros tenemos pensamientos tóxicos, destructivos, negativos que el enemigo viene a traer. Y hay un dicho secular que dice, no puedo controlar que los pajaritos vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo controlar que hagan nido en mi cabeza. No puedes controlar que vengan pensamientos, pero sí puedes controlar que hagan nido en tu mente y traspasen tu corazón y comiencen a podrir tu corazón. Es necesario que el Espíritu Santo, Él es tan sensible que a veces nosotros no podemos orar y Él ora por nosotros con sonidos indecibles que no podemos entender. El Espíritu Santo nos saca la duda, nos saca el temor, la incertidumbre. El Espíritu Santo muestra el valor que tenemos y nuestra identidad que tenemos en Cristo. Cuando tú te sientes que no vales nada, que no eres nadie, ¿sabes lo que eres? Eres un hijo y una hija de Dios. Es el mayor valor que Dios te puede dar en el mundo. No es un título académico, no es una posición económica, no es cuánto dinero obtengas, no. El mayor título que tú puedas tener no es ser pastor, profeta, que evangelista, misionero. No, somos hijos de Dios, que nuestro valor lo da el precio de Jesucristo, la muerte de Jesús, la sangre vertida en la cruz del Calvario. Y que somos hijos e hijas de Dios, esa es mi identidad mayor. Satanás va a venir todos los días a trabajar y atacar tu identidad, pero es el Espíritu Santo el que nos dice, hey, eres una hija de Dios. Y el Satanás va a decir, ¿eres hija de Dios? Entonces lánzate de este monte y sus ángeles te van a cubrir, te van a tomar. Eres hijo de Dios, le decían a Jesús, Satanás, adórame y te voy a dar todo el mundo, todos los reinos. Eres hijo de Dios. ¿Qué es lo que estaba atacando Satanás? La identidad. ¿Qué ataca Satanás a nosotros? Nuestra identidad. Somos hijos e hijas de Dios. Tú te despiertas en la mañana y tú dices, yo digo, gracias Señor porque me amas, porque me diste un día más de vida. Gracias por hacerme tu hijo. Y de ahí después de eso, me doy vuelta para el lado y está la red. Y digo, gracias Señor porque mi hija está viva. Y miro un poquito mañana y está buscando a la mamá de la net. Gracias Señor porque está viva y está durmiendo por lo menos hasta ahora. Así que vamos a estar disfrutando nosotros mientras tanto. Pero es así. Nuestra mayor identidad es que somos hijos de Dios. Y
El Espíritu Santo nos da el poder para que seamos testigos de Jesucristo a toda persona. Nos da el poder para que seamos testigos de Jesucristo en todo lugar. El Espíritu Santo provoca el cambio en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos santifica. Él produce esa transformación en nosotros. Usted antes bebía y el Espíritu Santo, ¿quién hace que ya no beba más? O que beba menos. Es el Espíritu Santo. Usted puede decirme, yo pastor antes, una de esas jabas, nosotros decimos cajones ahí de cerveza me tomaba. Ahora ya no, me tomo un six-pack. Y después puede decir, el Espíritu Santo sigue trabajando, y después dice, ya no tomo ni una. No tomo ni agua. Solamente Coca-Cola con el momento. ¿Cierto? Mi esposa no me deja tomar Coca-Cola. Aprovecho cuando es Mauri y voy a su casa. Tomamos juntos Coca-Cola. Pero el Espíritu Santo nos da esa capacidad de santificarnos. Si yo antes fumaba, ¿por qué ya no fumo? No es porque yo sea buena persona, sino porque el Espíritu Santo va transformándonos, va santificándonos. ¿Para qué? Para que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. El Espíritu Santo nos da el poder para que ser usados por Dios en lo simple, en lo natural, en lo poderoso y en lo sobrenatural. El Espíritu Santo pone dones espirituales en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos, al menos cada uno de ustedes, de nosotros tenemos un don espiritual. ¿Y cuándo lo recibimos? Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. El Espíritu Santo entró en nuestra vida y puso un don espiritual. Y ese don espiritual es ¿para qué? Para que sea toda la iglesia edificada. El Espíritu Santo pone talentos, habilidades para que podamos servir, para que podamos trabajar. El Espíritu Santo nos llama con un llamamiento específico, también para que tengamos un ministerio, que podamos servir al Señor. El Espíritu Santo nos quiere llenar con su llanura. A veces estamos tan como a veces echarle combustible. Muchos van a los domingos y se cargan, se llenan del Señor, y después ya llegan el día sábado ahí con casi lo justo. El Espíritu Santo tiene que ser eso, pero todos los días usted tiene que llenarse del Espíritu Santo. Trátelo como una persona. Trate el Espíritu Santo cuando usted va manejando, que vaya sentado al lado suyo. Hable con el Espíritu Santo. Dígale cuando usted está enfadado. Dígale sus sueños, sus fracasos, sus frustraciones. Dígale sus planes, sus sueños al Espíritu Santo. Pero hágalo partícipe de su vida y va a ver que su vida va a comenzar a cambiar. Va a ver que va a empezar a experimentar cosas en el Señor sobrenaturales. ¿Sabe qué? El Espíritu Santo tiene que trabajar en nuestra vida para que seamos mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, trabajadores. Pero esto no se trata de nuestra capacidad, no se trata de nuestra fuerza de voluntad. Yo soy un buen hombre, soy un buen padre, soy un buen esposo, soy un buen familiar, un buen trabajador. No se trata de cuán bueno tú eres. Se trata de cumplir el propósito de Dios que fuiste creado para esta generación, para esta vida. Yo sabía que ibas a estar aquí lejos de tu familia, lejos de tu país, en este tiempo. Pero Dios quiere utilizarte para que puedas llegar a las personas a tu alrededor. ¿Sabes cuando te dicen, oye, tú tienes algo especial? Tú tienes algo diferente. ¿Sabes lo que es eso? Es el Espíritu Santo en tu vida. Pero debemos dejar que el Espíritu Santo nos siga santificando, pero seguir relacionándonos con Él de una forma no de cuatro paredes. Decir, oh, aquí está el Espíritu Santo en este edificio. Porque Cristo dijo, el Espíritu Santo ya no va a estar más en el templo, hecho por manos de hombre, sino que estará en el corazón del hombre. Nuestros cuerpos son el templo del Espíritu. Cuando tú nos juntamos, nosotros hacemos, cada uno de nosotros es un ladrillo, es una pared que juntos somos el templo del Señor.
El Espíritu Santo, nosotros en el cuerpo, en nuestro templo del Espíritu Santo. Pero cuando estamos en comunidad, cuando estamos en la iglesia, nosotros somos en la iglesia, no es la infraestructura. El Espíritu Santo mora en medio de nosotros. ¿Las sanidades pueden ocurrir? Claro que sí, cuando dejamos que el Espíritu Santo se mueva. ¿Los milagros pueden ocurrir? Claro que sí, cuando dejamos que el Espíritu Santo se mueva. Ahora mi pregunta, ¿estás dejando que el Espíritu Santo se mueva con poder? ¿Tú quieres que se mueva con poder en tu vida? ¿Tú quieres que realmente decir, Señor, yo no necesito volver a ser el que era años atrás cuando recién te conocí? Yo necesito que tú cumplas el propósito que tienes para mi vida ahora. Es como el profeta Eliseo. El profeta Elías se iba y él dice, no, dame de tu bendición, no te voy a soltar hasta que me des de tu bendición. ¿Qué es lo que quieres? Y el Eliseo dice, quiero una doble unción. Y Elías hizo 8 milagros. ¿Y sabe cuántos milagros hace Eliseo? 16. Pero ¿qué pasa si Eliseo hubiese dicho, quiero una triple, quiero 10 veces de tu unción? ¿Cuántos milagros hubiese hecho Eliseo? 80 milagros. Entonces a veces queremos volver, que seamos como los que fuimos cuando recién conocimos a Cristo. No. Si Dios siempre tiene mayores cosas. Dios siempre tiene mayores cosas para todos nosotros. Por eso que cuando escuchamos a predicadores que dicen, lo mejor de Dios está por venir, claro que lo mejor de Dios está por venir. ¿Por qué? Porque Dios quiere trabajar con nosotros con poder, y ese poder que nos da el Espíritu Santo. ¿Qué es lo mejor que está por venir? La segunda venida de Cristo. ¿Qué es lo que mejor está por venir? La salvación de nuestros familiares que no conocen de Cristo. ¿Qué es lo que mejor está por venir? La restauración matrimonial. ¿Qué es lo que mejor está por venir? La sanidad de ese familiar y de ese amigo. La salvación de aquellos que no le conocen es lo mejor que está por venir. Pero Dios, ¿a quién quiere usar? A cada uno de nosotros. Cuando abrimos nuestro corazón y decimos, Espíritu Santo, aquí está mi matrimonio, dile en este momento, cierra sus ojos ahí en su lugar, dígale, Señor, aquí está mi vida. ¿Verdad que a veces te fallamos? O te hemos fallado quizás por mucho tiempo. Quizás a veces, Señor, no hemos sido lo que tú querías que fuéramos ahora. Estamos en deuda contigo y hoy queremos que tu Espíritu Santo comience a trabajar en nuestra vida de una manera sobrenatural. Te presentamos nuestra vida primeramente para que tú hagas con el Espíritu Santo cosas grandes, maravillosas, poderosas, pero también cosas simples. Te presentamos nuestro matrimonio para que tú restaures cada área dentro del matrimonio, las conversaciones, la sexualidad, la crianza, la economía, todo. Te presentamos, Señor, nuestra familia, para que tú, Señor, podamos vivir en armonía, Señor, con propósito, Señor. Te presentamos nuestro trabajo, nuestro emprendimiento, nuestros negocios, para que tú, Señor, seas el Señor de eso, Señor, y lo hagas sobreabundar, no para que vivamos mucho mejor o porque seamos ricos, no, para que podamos bendecir más a aquellos que están también a nuestro alrededor y necesitan. Espíritu Santo, revélanos tu palabra, Señor, cuando la leemos, Señor, que podamos entenderla, Señor. Espíritu Santo, cuando estemos orando en nuestro vehículo, Señor, en nuestra casa, en nuestro dormitorio, en un parque, en cualquier lugar, revélate a la vida de cada uno de nuestros hermanos en esta semana. Espíritu Santo, revélate no solamente a sus vidas, Señor, sino que a la vida de sus cónyuges, a la vida de sus hijos, de sus familiares, Señor, que necesitan conocerte. Espíritu Santo, fortalece a aquellos hermanos débiles, Señor, en su momento cuando son tentados, en su momento cuando vienen adicciones del pasado, Señor, y lo quieren hacer caer. Espíritu Santo, sana las heridas de nuestro corazón que han provocado personas para que nosotros podamos perdonar, Señor, completamente.
Espíritu Santo, trabaja en nuestro carácter, en nuestro temperamento, para que podamos ser esa semejanza que eres tú, Cristo, para que podamos mostrar el amor, la esperanza, la fe a los demás a nuestro alrededor. Espíritu Santo, danos palabras cuando queramos conversar con alguien acerca del Evangelio. Espíritu Santo, trabaja en las decisiones que tomamos, Señor, en cada una de las decisiones. Espíritu Santo, llénanos en este día, Señor, con tu presencia. Llénanos, no con una doble unción, sino llénanos, Señor, hasta quedar saciados de ti. Necesitamos más de ti, Espíritu Santo. Ahí en su lugar, dígale cuánto necesita ser llenado por el Espíritu. Necesitamos de ti, Espíritu Santo. Haz la diferencia con nosotros en esta semana, Señor. Haz la diferencia con tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Para tu gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.